Esta entrevista en I-99 con uno de los líderes de la izquierda democrática y con un ex candidato presidencial que llegó a estar entre los primeros, candidatos presidenciales. Alberto, Verónica, parece mentira, pero por estas épocas ya había terminado la primera vuelta. Javier Herbas, el año pasado, había estado y había hecho una fulgurante carrera. Y pues sigue trabajando en territorio. Lo que pasa es que no lo vemos mucho porque los políticos están armando estructura, van por aquí y por allá, no habla demasiado de estas cosas, pero está trabajando en estructura con su partido y su movimiento de la izquierda democrática. Mandarte un abrazo, Javier, buenos días en esta mañana guayaquileña que anocheció con lluvia, pero se ha ido poniendo de a poco bien. Gusto de saludarte. ¿Nos copias bien? ¿Nos estás escuchando bien? Perfectamente, Eduardo. Un gran abrazo para ustedes, para toda la audiencia. Verónica, Alberto, muy buenos días. Gracias. Muy bien, Javier. Vamos a comenzar a hablar de algunos temas y sin duda hablar contigo hoy es importante. Vamos a hablar de la izquierda democrática, de sus posturas, las hemos visto en relación al tema aborto, y tal. Hemos visto tu postura con tus asambleístas, del tema en la misma asamblea, que hay unos que están a favor o en contra, pero lo dejo para después. Yo voy a entrar con el tema con temas nacionales, Alberto y Verónica, que no pueden esperar. Lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana es verdaderamente terrible, ¿no? Terrible, me lo ha dicho mucha gente. Yo no he querido opinar por obvias razones, pero voy a hablarte de la estructura política. Esta institución que existe en el Ecuador y que existe en Venezuela, que yo sepa, no sé si en otro país más, nada más, y que fue una novelería que entró en esa constitución que hicieron y que a decir de algunos de los principales asambleístas como León Roldós, Alberto Acosta, etcétera, 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 fue la última noche que hicieron unos arreglos porque no estaban, o las dos últimas noches, y la pasaron. Incluye este Consejo de Participación Ciudadana. Y cuando esta facultad siempre la tuvo la Asamblea Nacional. Yo tenía la idea, Javier y compañeros, amigos que nos escuchan y nos ven a través de lo que es I-99 TV, que sí, que esto debería volver a la Asamblea. Hoy no lo sé, no sé si debe conformarse otra comisión, pero lo que sí sé, creo yo, mi querido Javier Herbas, es que algo hay que hacer con esa institución. Alguien me dijo un día, quitarle las facultades, pero mañana viene un gobierno que le interesa, porque con 7 maneja más fácilmente la estructura del Estado, nombrar autoridades y tal, que con toda la Asamblea. Por último, hasta la Asamblea me la quedo. Pero quiero saber tu criterio. ¿Desaparecemos esta institución? ¿Seguimos con esta institución? Sabemos todo lo que viene, ¿no? Que habría que hacer una consulta, una enmienda constitucional. No lo sé, Javier. Dame tu criterio, por favor. El Ecuador te quiere escuchar. Claro, mira, la realidad es que estamos viviendo un bloqueo institucional, porque tenemos un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que claramente de participación ciudadana no tiene nada. Evidentemente tiene ahí las presiones y la participación de agendas políticas. Entonces, y tú dijiste un adjetivo muy preciso, novelería. La democracia es fundamentalmente la independencia de los poderes y la participación de los ciudadanos, la confianza de los ciudadanos. Pero en esa independencia de poderes, la democracia se entiende que son 3 poderes: el poder ejecutivo, presidencia de la República y toda la gestión del Estado a través de las diferentes carteras de Estado; el poder legislativo, que hace las leyes, legisla y fiscaliza, en nuestro caso la Asamblea Nacional; y el poder judicial. Pero de manera creativa en el mal sentido, en la Constitución del 2008 nos implantaron 2 poderes más. La parte electoral la pusieron como un poder, el Consejo Nacional Electoral, y la parte de este Consejo de Participación Ciudadana. Evidentemente aquí hay una agenda política en todos los diferentes gobiernos de turno. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el gobierno anterior se regía bajo las presiones del gobernante de turno. Y hoy en día, lamentablemente, pasa lo mismo. Pero teníamos un Consejo de Participación Ciudadana que estaba básicamente manejando, y aquí hay que hablarle a los ecuatorianos con transparencia y con la verdad, era básicamente manejando por 2 fuerzas políticas. Hoy en día se cambia a que está básicamente influido por el gobierno de turno.
Y esos extremos no nos hacen bien al país. Aquí ni con el autoritarismo que genera esa corriente que ya nos gobernó y que hasta el día de hoy podemos ver cómo tanto nos fragmentó, nos rompió tejido social y que dejó prácticamente instituida la corrupción dentro del Estado ecuatoriano, ni tampoco por un gobierno de derecha neoliberal. Aquí lo que necesitamos los ecuatorianos es construir sensatez, construir esa doctrina política que nos ayude a que recuperemos institucionalidad. Y parte de eso es nombrar las autoridades de control. Mira lo que ha sido el nombramiento del Contralor del Estado, un país que sufre tanto, porque realmente sufrimos con este delito de la corrupción y no tenemos un contralor que haya sido ya nombrado, oficializado. Entonces, todo esto por este bloqueo institucional con agendas personales, agendas de pequeños grupos, tenemos que comenzar a construir agendas nacionales. Ok, te escucho y me satisface porque estamos en la misma onda. Iríamos entonces, Javier, a un arreglo de esto, no sea la consulta, la enmienda, pero algo hay que hacer. Te vuelvo a llevar a otro tema institucional. Escuché por allí las trasnochadas y prosaicas. ¿Saben, amigos, lo que es prosaico? Entre lo sublime y lo ridículo, porque yo creo que es más ridículo. Y ridículas expresiones del presidente del directorio, uno de los vocales del directorio del Instituto de Seguridad Social. Un abogado, un señor Cepeda, que no debe ser nada para Ramiro, porque realmente Ramiro es un tipo inteligente y de buena gente, diciendo que hay que cambiar o que hay que subir la edad para jubilarte. Es decir, más o menos trabajaste y te mueres, ya porque no hay plata. Cuando el gobierno, perdón, no es el Estado, el gobierno le debe una fortuna al IES, cuando tiene un poco de ineficientes allí, cuando no puede arreglar las cosas internamente y comenzar a hacer lo que debe hacer, una administración eficiente para ahorrar, cuando tiene bienes improductivos, le quieren pasar a la gente, Javier, ahora subiéndole la edad. Yo he visto esto que quisieron hacerlo en España y los desbarataron hace algunos años. Quisieron en Francia y salieron todititos a reclamar, hicieron un lío. Entonces, quiero saber si yo estoy loco, mi querido Javier, si esto es un tema para la jubilación, que te la quieren cubrir de 65, 72, 73. Por favor, escucharte. Bueno, sí decirte que tenemos que institucionalizar la técnica en el Estado ecuatoriano y despolitizarla. Porque evidentemente este criterio no tiene que venir de un político, esos criterios tienen que venir de un debido estudio actuarial, por un lado. Y por otro lado, si tú le quieres a la ciudadanía pedirle que se esfuerce, pedirle que dé algo más, tú tienes que dar el ejemplo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día de parte del gobierno? Y aquí yo quisiera decirte primero, Eduardo, y a todos los que nos escuchan, yo anhelo que le vaya bien a este gobierno, porque se le va mal a un mayor sufrimiento para los ciudadanos. Pero tampoco podemos quedarnos callados, porque justamente para que le vaya bien a un gobierno, que por acción o omisión, en este caso son 9 meses en los cuales prima más la omisión. O sea, lo que hace falta es mucha gestión y no lo vemos. Y el país no se arregla por discursos, por más de que esos discursos pretendan en emociones decir que el gobernante está molesto, ni tampoco con fotos. Aquí lo que se hace falta es gestión. Entonces, en términos del IES, evidentemente venimos de una grave crisis, ya en términos del pasado, que los eventos de corrupción que se judicialicen, pero ya no sigamos echándole la culpa al pasado en términos de que lo que en el presente se tiene que hacer. Sí, o sea, el gobierno anterior, con ese discurso que no le dejaron la mesa servida, nos dejó los ecuatorianos 4 años de paralización y deterioro, pero que no pase lo mismo con el actual gobierno. El IES evidentemente tiene un grave problema, pero ese problema lo resolvemos con un gobierno que también dé el ejemplo haciendo un esfuerzo si tú le quieres pedir a la ciudadanía. Mira lo que pasó con el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. Básicamente es un proyecto tributario, recaudatorio, y que hoy en día es ley de la nación porque pasó por el Ministerio de la Ley gracias a la abstención del bloque de UNES, porque eso también hay que decirlo a los ecuatorianos. Claro. Hoy en día nos quieren llevar a un circo político de la derogatoria. El daño está hecho. Si se llegara a hacer una derogatoria, lo cual es prácticamente en términos institucionales inviable, porque evidentemente el presidente lo va a vetar. Este año
y hay que pagar impuestos. Y con un veto total del presidente de la República, quiere decir que la Asamblea no puede conocer el tema un año, o sea, 2 años estamos condenados a eso. Entonces, que los ecuatorianos nos hablen con la verdad, que nos digan las cosas y que no nos pretendan hoy en día dar la imagen que ellos están defendiendo las causas ciudadanas, cuando evidentemente este proyecto tributario afecta a la ciudadanía. Y conectaba con esto porque tantos temas que se propusieron en campaña el actual presidente, por ejemplo, la eliminación del impuesto al microempresario, es decir, al emprendedor, un impuesto a los ingresos, lo que hicieron fue cambiarle de nombre. Antes se llamaba RICE en el gobierno anterior, en este proyecto de ley se llama RINPE, pero sigue siendo conceptualmente equivocado. La agricultura, un potencial gigantesco que sigue siendo postergado en el Ecuador, y hablas de un impuesto al patrimonio. Es decir, el agricultor lo que tiene es tierra, pero no tiene liquidez, no tiene flujo, no tiene un negocio sustentable. Ayudemos con política pública, pero no le abrochemos con impuesto al patrimonio. Entonces, estas inconsistencias, que las hablemos los ecuatorianos para que no nos dejemos llevar por narrativas, sino que cuestionemos, para que en función de ese cuestionamiento construyamos agendas nacionales que sí busquen beneficiar a los más de 17 millones de ecuatorianos que somos. Yo me recuerdo bien, aquí están Alberto y Verónica Landeta, que son periodistas de fuste y de experiencia, que tú dijiste cuando estaban, y la Izquierda Democrática, pero me acuerdo tú acá, que para ser digamos, el mínimo para comenzar a cobrar impuestos debería ser $3.600, ¿verdad? Así fue, Javier. Claro, no, se hablaba de una base. De una base. De ciudadanos que tengan ingresos que superen los $3.000, porque evidentemente aquí la crisis existe. Hay que hacer un esfuerzo, totalmente. Eso es evidente, pero pídele el esfuerzo a los que tienen más recursos, no le abroches a una clase media que necesitas que más bien genere, impulse la economía. Y yo hablaba con Alberto el otro día, me parece, no estaba contigo, Verónica, y le decía que $3.000 es de lo que vive básicamente una pareja de clase media con un hijo, porque ella gana 1.500, 2.000 y el 1.000, y con eso, o sea, $2.000 realmente es un valor realmente muy poco. Para la clase media típica y media alta, esto es mortal. Y lo que estás diciendo tú, ya se lo he escuchado a profesionales, ni siquiera gente rica, competentes, que trabajan, médicos que trabajan en clínicas, me descontaron 1.000, me descontaron, o sea, a su calidad de vida. Y como una reflexión, si me permites, Eduardo. Sí, por favor. Cuando tú le estás quitando recursos, porque claro, eso es lo que hace. Un impuesto es meterle la mano al ciudadano ecuatoriano. Cuando tú le quitas recursos a esa clase media, que básicamente no tiene una capacidad de ahorro hoy en día, entonces lo que estás quitando es recursos en la economía. O sea, lo que estás es afectando el consumo. Si queremos reactivación económica, lo más improcedente es que esa clase media que no tiene capacidad de ahorro le quite recursos. Vale. Quítale a quienes tienen capacidad de ahorros. Pero lo que tú mencionas, que ganan $1.500, está en una condición de cubrir costos. Exacto. Y sobrevivir económicamente. Vive pero no con lo que tiene. Sí. Claro, si me permiten nada más. Partamos de que es un país que no tiene cultura tributaria. No tiene cultura para definitivamente pagar impuestos. Partamos por eso primero. Y segundo, porque ya tenemos pues esa historia de que los impuestos no son bien utilizados, los dineros. Y ahí siempre es esos dos problemas, que es un problema ya antagónico, o sea, es de mucho tiempo. No logramos realmente superar eso. Otros países manejan bien su tema de impuestos, la gente tiene cultura y educación tributaria, pero va a donde tiene que ir. Es un tema importante el que tú mencionas, Verónica, porque justamente con esta ley, que ya es ley de la nación, estás perdiendo cultura tributaria. La cultura tributaria es la que a través de los gastos deducibles hace que los ciudadanos guarden sus facturas. Pero ¿qué es lo que tuviste ahora? Se redujeron los gastos deducibles de alimentación, de salud, de vivienda, de educación. Entonces, evidentemente los ciudadanos no van a tener el interés, la motivación de guardar facturas, y ahí pierdes justamente algo fundamental que tenemos que construir como sociedad, porque tú mencionas cultura tributaria. Es verdad, Verónica. Lo que yo digo, cuando me dice, ¿quiere factura? No, ni que me sirve, no me diga, no me dé. Sí. Eso es real. Sí. Te toco un tema más para pasarle a mis compañeros, Javier, y no puedo, realmente, y tenemos algún tiempo, por favor, enseguida, para hablar con Javier Hervas, candidato presidencial. ¿Qué pasa con la Izquierda Democrática en la Asamblea Nacional? Porque entró como un partido cohesionado, ahí tuvo un par de problemas, ustedes intervinieron con la vicepresidenta que tuvieron, la pusieron a un lado, esto está en un tema judicial.
por ahí hubo algún otro que se fue a refugiar en un movimiento político, pero en el tema aborto, Javier, te vi con los legisladores por violación, aborto por violación, y me parece que ahí hay diferencias de criterios. ¿Son diferencias de criterios o una decisión en la izquierda democrática, querido amigo? Somos un partido democrático y al ser un partido democrático, evidentemente los pensamientos diversos tienen voz y pueden participar, pero también somos un partido político, de tal manera que hay una posición del partido. El partido ya se ha manifestado, el presidente del partido, Guillermo Herrera, lo ha dicho frontalmente, que el partido, la línea del partido es votar por el informe de mayoría. Evidentemente es un tema que también toca tu fuero interno, más allá de que tú participas de una doctrina política, nosotros somos la socialdemocracia ecuatoriana, siempre velando por proteger libertades y defender derechos, pero también es un tema que entra en el fuero interno. Mira, la realidad es que siguen primando los protagonismos personales en la política y ahí tenemos que ser, es un camino de reconstruir institucionalidad desde la política, incluyendo dentro de los partidos políticos. Los partidos políticos, algo fundamental que creo que siempre deben de tener, es la capacidad de autocrítica, porque es lo que te da el aprendizaje para ir mejorando. Lo que ha pasado dentro de Izquierda Democrática es un claro ejemplo. Entramos con 18 asambleístas. Antes de inaugurada ni siquiera la Asamblea Nacional, ya un asambleísta se declara independiente yéndose hacia el lado del gobierno. Tú mencionaste un caso de transparencia, que fue una asambleísta electa por Guayas, que estaba vendiendo cargos públicos por las pruebas que se pudieron observar y recabar. Y aquí también conectas con otro tema de fondo, que es un problema. ¿Qué cargo público puede vender si no le da el gobierno? Pero bueno, por lo menos ella sí fue destituida. Pero mira otro caso en el cual no hubo transparencia. También fue denunciado, ambos casos fueron denunciados por los compañeros asambleístas de Izquierda Democrática. Este caso del asambleísta electo por la circunscripción sur de Quito, lo denunciaron en fiscalía. Había audios, había impresiones de pantallas de celulares y sin embargo el bloque de UNES lo protegió y hoy en día está votando alineado con UNES. Claro. Entonces, esa falta de transparencia es la que mina la institucionalidad que tenemos que recuperar nos hemos perdido muchísimo estos últimos años y eso es un esfuerzo conjunto. Hoy en día también ya se habla de que otro asambleísta se quiere salir del bloque porque priman las agendas personales. Ese asambleísta que antes era jefe de bancada, ahora lleva un discurso que quiere salirse del bloque. Mira, hay que hacer mucho. Yo seguiré haciendo ese esfuerzo dentro de Izquierda Democrática y te puedo decir algo más, Eduardo. Sí. Que yo lo que veo es que en el partido, en el ADN, en la esencia, somos un partido no solamente que dice ser democrático, sino que lo somos. Mira, el partido retiró la confianza a quien fuese el anterior secretario porque con 30 de 35 votos justamente se le retira esa confianza. Entonces, eso te muestra que el partido mantiene la democracia y que la gran mayoría no le gusta la concentración de poder. Por favor, Verónica Landeta, sigue luego Alberto. Sí, es para un poco unirnos a este tema que ha planteado sobre la mesa Eduardo, sobre el tema de la institucionalidad, no tan venida menos, pues no nos podemos comparar con países definitivamente que la tienen bastante clara, tienen una estructura súper fija y un esquema en donde la gente no se mueve, ni por intereses, ni por egos, ni por nada, simplemente se trabaja en base a esa estructura. Mi pregunta es, como sé que participará en estas elecciones, ¿cierto? ¿No? En las próximas, en las presidenciales. ¿Estará de candidato? Yo lo que seguiré trabajando y anhelando es que la Izquierda Democrática y la socialdemocracia llegue a ser ejecutivo. Pero el futuro es incierto y las personas somos pasajeras. Lo importante es que el pensamiento político es el que esté llegando a los ciudadanos ecuatorianos. Entonces, como estamos frente a un candidato, me gustaría saber cómo se pasa del discurso político al pragmatismo, que eso es lo que definitivamente necesitamos. Menos análisis, menos profundizaciones, menos ofertas, menos cosas y más acciones, más gestión, más situaciones pragmáticas que definitivamente nos genere un beneficio para todos. ¿Cómo pasamos de ese discurso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el compromiso? Haciendo equipo y manteniendo las convicciones, Verónica.
Yo te puedo decir que prácticamente a diario yo conozco mujeres y hombres, pero extremadamente capaces, que tenemos aquí en el Ecuador. Y sobre cualquier tema que tú en este momento ahorita podamos conversar, que tú propongas, la inseguridad, la crisis carcelaria, la reactivación económica, la crisis en términos de los recursos económicos en el IES, en fin, todos los temas, tenemos gente muy capaz en nuestro país, lamentablemente no visible. Entonces, ¿cómo logramos que hacer los cambios positivos que nuestro país necesita es involucrando a estas personas que las tenemos y saliendo de las agendas personales y construyendo agendas nacionales? Tenemos que tener esa visión de país, de un país al 2030, al 2050, construir política pública que trasciende en el tiempo, y esa es la políticas de Estado. No las tenemos, no tenemos políticas de Estado en términos de relaciones internacionales, en términos de agricultura, en términos de educación, y eso construirlas desde el territorio con todos los ecuatorianos, y no que tengamos un político que nos diga qué se debe hacer. Lo que necesitamos son políticos que escuchen, no que vengan a estar diciendo cosas que desde un escritorio pretendan saber la solución de los problemas. Los problemas que estamos viviendo hoy en día en el Ecuador realmente son muy graves y tenemos que evitar un incendio social, y eso lo hacemos con un trabajo en equipo, con la materia prima que sí la tenemos en las mujeres y hombres muy capaces que tiene el Ecuador. Porque hay gente muy especializada, maestrías, doctorados, un sinnúmero de cosas. Tienen los análisis súper claros, pero cuando vemos que cuando llegan a la función y quieren ejercer el cargo, vemos que tienen el análisis, pero de aquí a la luna, y quizás hasta descubren otro planeta, pero nunca aterrizan nada en ejecutar. Entonces, por eso era mi pregunta. ¿Cómo hacemos? Porque, por ejemplo, hoy vemos un funcionario que dice, nos ha hablado del tema carcelario, pero de aquí hasta el próximo gobierno, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo aterrizarlo. Entonces, ahí es donde definitivamente pues, hay un abismo total, ¿no?, de lo que se vive en la efervescencia de las campañas, en el pre-trabajo antes de ir a una campaña y obviamente cuando vas al Ejecutivo. Ahí entonces yo sí creo que hay que aprender a visualizar bien. O es que definitivamente esa rosca cuando se llega al gobierno central no permite, o es que definitivamente no se tiene claro lo que se puede hacer. Y el caso carcelario es un ejemplo, ahí por ejemplo, de omisión. ¿Qué ha cambiado, Verónica? Cualquier momento puede haber otra crisis, otra matanza, y en una matanza que murieron más de 130 ecuatorianos privados de la libertad, fueron 17 padres de familia que estaban en la cárcel por no pagar la pensión alimenticia. Entonces podemos ver que no tenemos un sistema de rehabilitación carcelario, un sistema de rehabilitación que permite que los ciudadanos vayan mejorando, sino más bien hay un deterioro cuando ingresan a las cárceles. ¿Qué cambiamos? Estructuralmente tenemos que hacer cambios, pero no simplemente ir a tomarse la foto con discursos fuertes, sino construir esta solución con las mujeres y hombres ecuatorianos capaces, conocedores del sistema carcelario en general en el mundo. Un tema, por ejemplo, mira, cuando yo me he reunido con expertos en tema carcelario, lo fundamental que me dicen es que una cárcel de alta seguridad no puede tener más de 500 personas privadas de la libertad. Y miren las cárceles que tenemos, que se convirtieron más en un negocio de catering que en un sistema de rehabilitación. Entonces, estructuralmente tratar estos problemas. Javier, ¿cómo le va? Es Alberto Quintana. Básicamente le voy a hacer una pregunta, es por cuestión de tiempo, y le hago notar algo, a que nosotros teníamos agendada la entrevista con usted a las 7:30 y lo estábamos esperando. Perdimos algunos minutos ahí, ¿ya? Minutos valiosos para poder ahondar más en los conceptos. Solamente algo puntual, porque usted ha mencionado mucho el tema institucionalidad, y yo tal vez agrego algo, ¿no? Gobernabilidad a este tema. Y yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? Para poder tratar los temas ya macro, ¿no? Los temas de seguridad, los temas que tienen que ver con mejorar las condiciones o crear condiciones para generar fuentes de empleo, en fin, todo lo otro, ¿no? Tiene el punto de partida en aquello, ¿no?, en los asuntos relacionados a esta institucionalidad. Básicamente la Izquierda Democrática, que este año está arribando ya a los 52 años, que es una organización política prestante, básicamente cómo se está preparando, ¿no? Porque el otro tema que a veces dejamos de lado es que en el tema de esta articulación con las candidaturas a los gobiernos locales, también los dirigentes políticos a veces como que dejan de lado aquello. Y yo también siempre digo y defiendo el hecho de que
tener autoridades locales muy prestantes y que estén acorde con una línea de acción nacional, va a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, ¿no? Entonces, la pregunta es, en esa medida, ¿cómo se está preparando Izquierda Democrática para llevar los mejores cuadros, las mejores protestas y poner énfasis en aquello, en esto de reforzar la institucionalidad y la gobernabilidad en nuestro país? Claro, Alberto, y mira, siempre a las órdenes, para mí es un gusto tener la entrevista con ustedes, así que las veces que ustedes me inviten, con muchísimo gusto estaré participando. ¿Y qué es hoy en día Izquierda Democrática? Además de ser un partido con doctrina, con pensamiento, además de haber sido un partido que fue gobierno y dejó un legado de una gestión en la cual con toda la oposición que había en ese momento política, no pudieron sacar ningún evento de corrupción, ni de los ministros, ni del presidente. Eso nos muestra que sí se puede hacer una política a favor del país sin mancharse de corrupción. Pero también, ¿qué es hoy en día Izquierda Democrática? Es un partido político que suma la experiencia, el criterio, el conocimiento, la sabiduría de personas que fundaron el partido, de personas que han sido autoridad, que han sido gobierno, junto con la juventud, que representa la energía, la pasión, los anhelos. Entonces, somos un partido político también inclusivo. Mira, yo soy un claro ejemplo. Yo, sin haber tenido ninguna participación previa en política, me invitan a ser candidato a la presidencia de la República. Y así, el anhelo es que miles de ecuatorianas y ecuatorianos podamos pasar a ser actores de los cambios que queremos a través de la política. Entonces, con ese contexto, decirte lo que es el partido y en miras a las elecciones seccionales, lo que estamos buscando es que los aprendizajes los últimos que hemos tenido, que no se repitan, que, por ejemplo, 3 elementos fundamentales, ha dicho el presidente del partido, que estaremos buscando en las candidaturas. Primero, que no tenga un pasado tachado por la corrupción, un problema que tanto nos afecta hoy en día a los ecuatorianos. Segundo, que se comulgue con el pensamiento político, que somos la socialdemocracia. Y tercero, y esa viene en parte un rol, por supuesto, protagónico del partido, la capacitación. Que formemos a esos ciudadanos para cuando lleguen a ser autoridad puedan hacer una gestión eficiente, efectiva, porque lo que necesita mucho nuestro país es gestión. Eso es lo que se requiere, gente preparada. 8:07 minutos. Muchísimas gracias. Sí, Javier, solamente decirte que seguiremos conversando el tema, Alberto, mi querida Verónica, de la polarización. Acabo de leer un libro de Juan Manuel Santos e Ingrid Betancourt, del que habla, es un tema del que debemos hablar in extenso. Te comprometo que para los próximos 15 días nos convoquemos para poder hablar del tema, porque es un tema realmente interesante para poder llevar al Ecuador adelante en política, en partidismo. Será un gusto, Eduardo, siempre a las órdenes, un gran abrazo, saludo fraterno, feliz día, Alberto, Verónica, gracias. Ramiro. Gracias, Gusto de saludar.